amigos a su programa El Doctor Cinema, un programa de entrevistas a profesionales de la industria audiovisual para que podamos aprender mucho de ellos, de diferentes sectores, de diferentes profesiones dentro de todo lo que es el cine, ¿no? Esta semana tenemos un invitado sumamente especial. Yo principalmente soy un gran admirador de Diego, es Diego San José. Él ha trabajado en diferentes áreas dentro del cine, de series también. Ha trabajado en las películas, una de ellas es una película llamada Ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes, que es una película que hizo un boom en España, sobre todo porque llevó a generaciones que habían dejado de ir al cine, las llevó nuevamente a ir al cine, ¿no? Es una película de comedia bastante interesante, que es una comedia que se trata de una especie de amor entre una persona del norte y una persona del sur, más o menos como en Ecuador sería algo así como una persona de clase que vive en la costa, una persona que vive en la sierra o una persona en la Amazonía que vive en la sierra, ¿no? Es una cosa más o menos así, es sumamente interesante. También ha trabajado en una película que es una especie de Superman, pero de España, es Super López. También ha trabajado como director, como productor ejecutivo en Vamos Juan, Vota Juan, una series producidas por Movistar Plus, que es una especie de Netflix, que es allá en España, que es sumamente interesante. Y aparte de eso, también ha trabajado en varias películas y series de comedias. Ahorita se me viene a la mente también los capítulos que ha trabajado con Clay Kids, una serie de animación en stop motion que es bastante reconocida. Ha escrito varios episodios para esa serie. Y también para El Ministerio del Tiempo, una serie de ciencia ficción, podría decirse, bastante reconocida y con un club de fans bastante interesante en España, ¿no? Sin más, doy la bienvenida a Diego San José. Kaixo, ongi etorri, zel modus, Diego. Es que ricasco. Bueno, pues para que me entienda la gente que me está escuchando, más allá del saludo en euskera, pues encantado de estar con vosotros y de romper esta diferencia horaria de 7 horas para hablar contigo de lo que queráis y de lo que os pueda resultar curioso. Listo, muchas gracias, Diego. A todas las personas que nos están viendo, no se olviden que nos pueden escribir en el Facebook las preguntas que quieran hacer. Le vamos a tratar principalmente en el tema de comedia, ya que no es por hacer desmérito a todo lo demás que escribe, pero creo que es una de las cosas que quisiéramos centrarnos más, porque vemos que bastante de tus producciones has tenido bastante éxito, sobre todo en taquilla, en este sentido, ¿no? La primera que creo que nos suena bastante es cómo llegaste desde tu primer guión que produciste hasta Ocho apellidos vascos. Si mal no recuerdo, en una entrevista o una charla, mencionabas que tú trabajabas en una empresa que vendían equipamiento deportivo, que es el equivalente a trabajar en Ecuador como en una cadena de comida rápida, hasta que Sí, saliera esta oportunidad. ¿Nos puedes contar un sí. poquito de eso? Sí, yo trabajaba, es verdad, vendiendo zapatillas bueno, en un centro comercial que tenía un departamento de artículos deportivos. Es verdad que yo ahí tenía, creo recordar, como 18 o 19 años. Yo no he estudiado nada relacionado con el cine ni con la escritura de guiones. No he tenido ninguna formación de carácter artístico. Yo estudié, de hecho, empresariales, como administración y dirección de empresas. Nada que ver. Economía, números. O sea, posiblemente de las cosas más opuestas a contarle una historia a alguien, ¿no? El hecho de cuadrar un balance de una empresa. Pero hice un cortometraje, hice un corto sin medios con los amigos de mi pueblo, de Irún. Un corto que en realidad no era un buen corto, era un corto hecho sin ningún tipo de conocimiento para pasar un buen rato. Y ese corto llegó por un concurso al que nos presentamos, llegó a los ojos de una persona que trabajaba en la televisión pública del País Vasco, que es de donde yo soy. Y en ese momento, más o menos, echaban a andar en la televisión pública vasca un nuevo programa de comedia, de humor, que trataba sobre los vascos y sobre el conflicto vasco, que se llamó Vaya Semanita. Entonces, en el año 2003. Ese programa, que era prácticamente mi primer trabajo en el mundo del guión, tuve la fortuna y la suerte, y creo que de hecho en el mundo del guión es súper importante, además del esfuerzo o el talento que puedas tener, es fundamental también tener buena suerte, como yo la tuve en ese instante de mi carrera, porque fue un éxito muy sonado, pese a ser un lugar pequeño. El programa fue muy visto ya no solo en el País Vasco, que es para donde se hacía,
sino que se hizo conocido en toda España. Y por eso surge la llamada de cara a hacer Ocho apellidos vascos, que surge bastantes años más tarde. Pero cuando la productora, que era Telecinco, decide hacer una comedia donde se mezcle el norte y el sur, en nuestro caso, Andalucía, que es el sur, Sevilla, todo esto, con Bilbao, digamos, la cadena inmediatamente piensa en aquellos guionistas que habían hecho años antes, una comedia sobre los vascos. Y por eso nos llaman, porque casi porque tampoco había mucha gente para elegir, no tanta gente estaba haciendo humor con vascos. Y nosotros tuvimos la suerte de ser, bueno, pues los que estábamos en ese momento ahí, y eso nos permitió escribir Ocho apellidos vascos y todo el éxito que supuso posteriormente. Me piden desde producción, nada más recordar que tuvimos un problemita técnico con la cámara de nuestro invitado y por eso estamos teniendo una foto en lugar de la cámara del invitado, pero el contenido que estamos teniendo yo pienso que es tan valioso que vale la pena de todas maneras escuchar a través de la foto. ¿Qué consejos podrías darle a una persona que quiera meterse en el mundo de la comedia? ¿Hay una especie de regla más o menos como para escribir comedia, para escribir un chiste dentro del diálogo o algo así? Bueno, yo creo que evidentemente la comedia tiene aspectos técnicos tan igual que los tiene el thriller o los tiene el drama, los tiene el terror. Sí que es cierto que normalmente la gente entiende que una película de terror o una película de thriller está escrita como con unas reglas muy determinadas y hay una especie de idea popular equivocada según la cual la comedia se escribe simplemente por instinto o porque una persona es graciosa. Entonces se considera que como alguien es gracioso, sabe escribir comedia. Y obviamente no es así. Yo he trabajado con guionistas de comedia que no son graciosos como persona, pero son muy buenos escribiendo comedia, simplemente porque aplican una serie de técnicas que les permite construir un chiste. O sea, es muy complicado que yo ahora explique técnicas concretas porque Claro. son de digamos que de una profundidad de guión bastante aburrida, como para resumirlas en minutos, pero digamos que escribir comedia es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, Claro. creo que el que escribe comedia tiene una manera de ver la vida y tiene una manera de ver Ujú. incluso los problemas o tal vez las cosas tristes en las que se defiende de ello buscándole el lado gracioso, que es una cosa que yo, por ejemplo, he tenido siempre desde que era niño. Mi manera de entender la vida era a través de reírme de los disgustos, de las cosas que me pasaban, y luego aplicarle a ese instinto de supervivencia basado en burlarte de las cosas, aplicarle una serie de estructuras pues, para que un chiste no se alargue demasiado como para que se Claro. agote, o saber dónde detener una frase graciosa para que se pause justo en el momento de mayor carcajada, o saber, por ejemplo, cómo después de un chiste no debería venir otro muy pronto porque se pueden pisar las risas de un chiste con el arranque del otro, que son cosas como más concretas, más pequeñas, que en cualquier caso creo que una carrera y una experiencia de años, bueno, pues te va haciendo que si no lo aprendiste en libros de teoría, los vas a aprender simplemente por el hecho de escribir comedia. Tarde o temprano te das cuenta de estas cosas. Yo suelo ver bastantes estos stand-up que suelen tener también, creo que en España es más famoso esto de acá, de español precisamente. Me gusta bastante Beto, no me acuerdo el de apellido. Berto Eh, Romero. ¿qué, sí, Berto Romero. ¿Qué tanta relación hay entre hacer comedia stand-up, tipo de chiste, con luego la estructura que haces en guión para tipo cine, por ejemplo? Bueno, yo creo que no tiene mucho que ver. Puede parecer que sí, porque alguien puede pensar que ambos tienen el mismo propósito, que es que la gente se ría, pero creo que no tiene mucho que ver porque cuando uno hace stand-up, bueno, pues maneja reflexiones, maneja ideas, incluso lo más normal es que se maneje a sí mismo como personaje. Posiblemente no hablan, no todo lo que cuentan ha ocurrido, pero sí todo lo que cuentan, en principio lo protagoniza el que está junto al micro, ¿no? Pero en una película, en una comedia de ficción, construir una cosa que ya no es solo hacer chistes y que no es únicamente contar cosas graciosas, porque
una comedia es buena cuando si tú le quitas todos los chistes, todavía debajo queda una historia, quedan unos personajes con unos problemas y quedan, bueno, pues unas personas que no existen, que te has inventado, a las que les pasan cosas que además de hacernos reír a nosotros, tienen que ser importantes para ellos. Eso ya sí que implica, bueno, pues una estructura donde el interés no decaiga, pero tampoco se perpetúen los mismos datos, haya un refresco de sorpresas que no tienen por qué ser únicamente chistes y que en una comedia debería caber también que pasaran cosas que no sean graciosas. Y creo que en un monólogo es más extraño. Pero bueno, yo ya te digo que una comedia de 90, yo ya te digo que una comedia de 90, lo que más esfuerzo me lleva no es escribir los chistes, sino es escribir ese esquema detrás de los chistes que me recuerda que lo que pasa le pasa a alguien y es importante para ese alguien de ficción. Justamente te preguntaba esto porque acá en Ecuador es más o menos como que si fuese, no es por hacerles mérito, pero es un poco para explicar lo que pasa, como que si fuese un stand-up, nuestras comedias y nuestras series, y son una especie de chistes recurrentes y a veces es sketch continuo tras uno tras otro, ¿no? Entonces Mm. quería ver un poco tu opinión para salir tal vez de ese cliché que tenemos acá. Y justamente ahorita me respondiste con la que iba a hacer ahora, era de como una historia de comedia que me has comentado un poco. Entonces me pasó a la siguiente, que es, ya tienes la estructura, los personajes que creas, ¿son personajes que se basan en arquetipos o los conjugas? ¿Cómo haces la construcción de un personaje dentro de una comedia? Bueno, en realidad creo que depende de la historia. Por ejemplo, antes has hablado de 8 apellidos vascos y catalanes, ambas películas, en realidad tratan sobre los arquetipos, tratan Ujú, sobre la gente que, pese a no haber viajado, entiende que sabe todo de otro sitio por sus prejuicios. Entonces, ujú, el andaluz, cuando va al País Vasco, cree que conoce a los vascos por lo que ha oído y la ujú, vasca cree que conoce al andaluz también por los clichés, ¿no? Entonces, como es una película que habla sobre el peligro que tiene el hecho de regirte en función a los clichés, los personajes son prototípicos. Pero creo que una cosa sea sobre eso, lo perfecto y lo ideal es precisamente jugar a la contra del cliché o al menos tener aspectos que son contradictorios, ¿no? Y creo que no sea solo que no es solo en comedia, sino que en cualquier género creo que lo perfecto es que si el personaje debería gustarle una lista de cosas, de repente hay algo que, de esa lista que le horripila, ¿no? Hay un ejemplo como muy clásico del cine que es el personaje de Indiana Jones, es un arqueólogo que es un aventurero, que es capaz de perseguir a los nazis por salvar el arca perdida. Se mete en la selva, salta de aviones, hace de todo, pero tiene miedo a las serpientes. Ese detalle, el hecho de que de repente ese personaje tenga miedo a las serpientes, rompe el cliché prototípico donde un aventurero no tiene miedo a ningún reptil, ¿no? Entonces, esos detalles son los que hacen que Indiana Jones sea, bueno, ese detalle y más, evidentemente, pero que sea un personaje memorable, y otros aventureros que no tienen miedo a nada y simplemente les gusta el peligro y la aventura, pues se nos olvidan más pronto y tienen menos carisma y menos entidad. Eh, lo otro que quería preguntarte es acerca de los diálogos. Eh, Cuando haces un diálogo para cada uno de tus personajes, ¿tú piensas en alguna experiencia previa con persona conocida? O más o menos, ¿cuál es tu proceso al momento de escribir ya los diálogos de estas personas? Para mí, a la hora de escribir diálogos, lo principal, y esto es como complicado de decir, pero luego es una cosa muy sencilla de entender, es que aunque tú estés escribiendo diálogos, y evidentemente para escribir un guión tú tienes que teclear las letras de ese diálogo, tienes que Ujú, tratar de no escribir. Es decir, tienes que ujú, tratar de que el diálogo suene como si jamás fuera escrito. Tiene que ser tan ujú, natural que nunca escribas construcciones o palabras que solo lees, pero que nunca escuchas. Yo en una novela puedo leer un tipo de sustantivos y de palabras que me resultan normales leídas, pero que jamás escucharía en el metro, viajando en metro, porque es muy diferente cómo hablamos de manera natural a cómo escribimos. Escribimos de una manera mucho más ordenada y utilizando, porque tenemos más reflexión, una serie de sustantivos y de palabras algo más cultas que cuando de repente te encuentras en el ascensor con tu vecino y simplemente tienes una conversación pues basada en frases más cortas,
más caóticas, repetimos cosas que ya hemos dicho porque no estamos seguros de que se nos haya entendido, cosa que nunca haríamos escribiendo un email. Entonces, en un guión no hay que escribirlo como una novela o como un email, hay que escribirlo como una conversación que tú tienes en el ascensor con tu vecino. Y hay que recordar constantemente y leer constantemente lo que has escrito bajo ese prisma que es, vale, esto que yo he escrito en el guión, ¿se lo diría a alguien así? O lo estoy escribiendo de una manera que se nota que está escrito y no jamás sería dicho? El éxito total en un diálogo para mí es que el espectador piense que no existió el guionista, que el espectador piense que eso lo improvisaron los actores en el set. Y para que el espectador piense que eso ha sido improvisado, tiene que resultar muy natural. Y no puede haber ninguna palabra que digas eso. Un pecado habitual cuando un guionista arranca su carrera es que crea que le conviene resultar ingenioso. Es decir, que cuando escribe los diálogos haya reflexiones que uno quisiera leer, en plan de qué inteligente esto que se ha dicho. Y yo creo que los personajes, en realidad, las personas, en el día a día no somos tan inteligentes. No somos tan rápidos como todo lo que a veces leemos. Creo que es más importante en una comedia ser honesta y que sus personajes sean auténticos a que se note demasiado que el guionista quiso ser el listo a costa de que los personajes no resulten creíbles. Y eso me parece un error garrafal. Hablando de comedia, acá en Ecuador, si bien es cierto, para televisión hay bastante contenido de comedia, no necesariamente contenido con una historia detrás, pero sí es verdad que también la gente disfruta bastante de este tipo de contenidos y en ciertas regiones prácticamente es el único tipo de contenido que se da. La comedia yo sé que es un género que tiene bastante acogida en taquilla. ¿Tú crees, pero solamente si sabes hacerlo bien, tú crees que o le recomendarías a una persona que va a escribir su primer guión que haga un guión de comedia teniendo esto en cuenta? O sea, que tiene una buena acogida en taquilla, pero solamente si eres bueno o has tenido una cierta experiencia previa. Yo le recomendaría a alguien que escriba su primera película de comedia si la historia que honestamente quiere contar cree que la comedia la cuenta mejor, que si es un drama o que si es un thriller. Pero nunca escribiría, o sea, nunca tomaría la elección de qué género utilizar en tu primera película basado en la taquilla. Porque vas a pasar al menos un año en ese guión. Es un lugar en el que vas a pasar muchas horas con el que vas a convivir muchas veces. Va a haber muchas mañanas que vas a arrancar el ordenador y te vas a tener que sentar delante de algo que creo que es más importante, que a ti te resulte atractivo y que te resulte auténtico y que encaje con tu manera de ver la vida, a que lo hagas pensando en la taquilla. Por ese motivo también pienso que si alguien, que es lo que me pasa a mí, entiende la vida o se protege de los daños de la vida haciendo chistes de las cosas que le teme o que le tiene pánico, y lo hace a través del humor, escriba comedias. Pero hay gente que no ve la vida por ahí y que utiliza el terror para contar otras historias. Y creo que lo importante es que, bueno, pues que encuentres cuál es tu manera de contar las cosas y no lo hagas nunca en un cálculo industrial. Creo que eso le toca más a los productores. Creo que un Claro. productor sí tiene que hacer ese cálculo, pero el guionista no tiene que hacerse directamente responsable desde el primer momento de que la historia que haga vaya a ser taquillera. Yo creo que el guionista se tiene que hacer responsable de que la historia esté bien escrita y luego el productor tiene que saber si es capaz de hacer que esa historia además tenga espectadores que la vean. Les recuerdo a las personas que nos están viendo que nos pueden escribir todas sus preguntas a través de nuestra página de Facebook de Licenciatura en Cine. Estamos en vivo, nos pueden hacer los comentarios y hacerle una pregunta a Dios José, que lo tenemos ahorita en este momento, ¿no? La siguiente pregunta que tengo para ti es si nos puedes recomendar algún libro de algún autor que nos ayude a cierta forma a entender un poco más cómo se escriben o cómo se podría entender mejor cómo escribir guiones de este tipo, o cualquier película en general. A mí, la verdad, yo he leído algunos libros, sobre todo los leía en los primeros años de carrera, y no sabría decir cuál me ha servido de algo. Más bien te diría que nunca me han sido muy, muy útiles. Cuando los leo, durante la lectura, sí que estoy de acuerdo con lo que dicen y hay reflexiones que de repente
me parecen muy acertadas, pero cuando yo luego escribo se me olvida totalmente lo que he leído. Es decir, no, yo creo que muchas veces cuando uno arranca su carrera en el mundo del guión, tiene la esperanza de encontrar ese libro que le haga algo mejor guionista. Yo creo que ese libro no existe. Yo creo que no hay un libro que te vaya a mejorar como guionista. Creo que como mucho te puede permitir no cometer errores o saber cómo tener un diálogo con un productor o con otro guionista utilizando la terminología correcta porque la has leído en el libro. Pero no, yo creo que para escribir bien un guión de comedia o cualquier guión, creo que es más útil ver películas, ver series, leer novelas y leer la prensa, estar atento a lo que te cuentan tus vecinos y tus padres, escuchar las conversaciones de tus amigos con atención y entender qué le preocupa a la gente a nivel cotidiano, a nivel pequeño. Creo que eso te hace mucho más guionista, el tener tu oreja dirigida constantemente a las cosas que pasan a tu alrededor, que buscar libros de estructura de guión, que creo que en el 95% de los casos no sirven para nada. Me está llegando también unas preguntas aquí al teléfono. Pueden escribir también al teléfono, pero preferiría que le escriben en el Facebook. En todo caso, los que tengan mi número, bienvenidos. Hacen una pregunta acerca de las producciones que estás haciendo. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre escribir un guión de comedia para niños, por ejemplo, en Play Kids, con respecto a las películas que has hecho también para público diferente? Bueno, yo creo que cuando escribes para niños hay muchas diferencias. Por ejemplo, una cosa que funciona muy bien con los niños es el humor físico. Es que el aspecto de los personajes sea llamativo, que los personajes tengan cosas estrambóticas en su look, en su ropa, en sus peinados, en su aspecto. Y luego les hace mucha gracia el humor físico. Las caídas, los tropezones, los gestos exagerados, ese tipo de comedia, bueno, pues para un niño que tiene menos códigos en los que manejarse que un adulto, conecta directamente. Cuando escribes para mayores, pues a mí en cambio me pasa lo contrario. No me gusta que el aspecto sea gracioso, al revés, prefiero que los personajes, si tú quitas el volumen de la televisión, no sepas si estás viendo un drama o estás viendo una comedia, o sea, que sean muy de verdad y no sean graciosos de partida, porque una cosa que le pasa mucho a muchas comedias malas es que se nota que están desesperadas porque te rías. Y están tan desesperadas porque te rías que utilizan todos los recursos intentando que todo sea gracioso. La música, el peinado, el decorado. Y eso creo que es una desesperación que se nota y que hace que la comedia fracase. En los niños no. En los niños sí que creo que hace falta aglutinar elementos de comedia para que incluso si se despistan durante 5 minutos, que es una cosa muy normal en un niño, y se reencuentran con el capítulo, no sea tan importante que sepan qué está ocurriendo en la trama, sino que si de repente vuelven a mirar la televisión y hay alguien que se ha caído o que se está comportando como un animal, pues eso les va a hacer gracia y les va a permitir olvidarse de que no saben exactamente qué ocurre con la trama. Acá tengo otra pregunta que me hacen es, ¿cómo hago para mover mi guión de comedia dentro del medio? Bueno, yo no sé, no tengo ni idea de cómo funciona en Ecuador, la verdad. O sea, Mm, no conozco la industria de allí. Aquí en España ocurre una cosa que supongo que es importante en cualquier sitio del mundo, que es mucho más fácil que un guión de largometraje se haga realidad si además de ir con tu guión vas con un director que pudiera hacerlo realidad. Es decir, que si tú vas solo como guionista con un buen texto a donde un productor directamente, pues bueno, pues puede ser que se haga la realidad. Pues no voy a decir que eso es imposible, pero creo que es mucho más factible si además, antes de ir tú donde el productor, lo que has hecho es dedicar tiempo en convencer a un director. De manera que el productor ya vea que tiene 3 elementos clave ya formados, que es que tiene el texto, tiene un guionista y tiene un director que podría llevarlo a cabo. Eso les anima mucho más, les da mucha más tranquilidad y siempre te hace sentir seguro que además del guionista que ha escrito el guión, haya un director que diga que ese texto está bien. Porque entonces ya te da como una especie de empuje pues casi definitivo. Y sobre todo, creo que antes de mandarle un guión a un productor, lo que hay que hacer es escribir mucho. Y para escribir mucho
creo que está muy bien pasar años en televisión, escribiendo en programas, escribiendo en series de televisión, escribiendo en teatro, escribir relatos, lo que sea, pero no pensar que escribir una película es algo que tú puedes conseguir solo con esfuerzo. Hace falta esfuerzo, pero hace falta fortuna, hace falta que te conozcan, hace falta estar en el mapa o en el radar de los productores, y eso no se consigue estando solo en tu casa escribiendo, sino que hay una cosa maravillosa que es dedicar años a la televisión, donde vas a conocer gente, vas a conocer a compañeros que te pueden recomendar a otros productores, o tal vez en la televisión conozcas al productor que acabe produciendo tu propio largometraje. Pero a mí me da lástima cuando alguien dedica un año de su vida, de su esfuerzo y de su tiempo, y posiblemente también de su dinero, en escribir la comedia de sus sueños, y piensa que tocando el timbre de productores va a ser seguro que la hacen, porque todos creemos que lo que hemos escrito está bien. Todos consideramos que la película que hemos escrito es buena, porque cuesta mucho ver que es mala desde dentro. Pero desde fuera sí se ve cuando algo es malo, y el productor va a verle más cosas malas de las que nosotros le vemos. Ya con esta última pregunta te libero para no quitarte más tiempo, y es, ¿qué consejo le das a los escritores en Ecuador o cualquier parte del mundo al momento de escribir, o un consejo final que quieras darle a toda la gente que nos está viendo? Bueno, pues de hecho mi consejo tiene más que ver con el hecho de no escribir, y lo explico. Creo que lo más complicado de escribir un guión no es teclearlo, no es tener ideas, es convivir con el hecho de no tenerlas. Es decir, lo más difícil de estar un año escribiendo una comedia o un thriller o una película de terror o contando cualquier historia es pelearte contigo mismo aquellos días que no trabajas, porque no tienes ideas, porque estás bloqueado, porque estás en blanco. El consejo que daría es recordar que esos días forman parte del proceso al mismo nivel que tener ideas o que escribirlas. Que detrás de una llanura de días en las que no consigues tener nada bueno, hay un problema, que es que vas a pensar que tú eres un mal guionista, vas a pensar que no sirves para eso, vas a pensar que cualquier cosa que ves a tu alrededor lo hacen mejor que tú. Y creo que la clave es esa, no esperar que tú vas a ser guionista los días que escribes, sino recordar que vas a ser guionista sobre todo sobreviviendo los días que has de escribir. Muchísimas gracias por todos estos consejos y toda esta información que nos has dado. Yo creo que es bastante enriquecedora, Diego. Muchísimas gracias por tu espacio y por tu tiempo. No, pues muchas gracias a vosotros, y nada, mandaos un abrazo a todos los compañeros de Guayaquil, y ojalá algún día pueda conocer vuestra... Sí, por favor, vamos acá, das un pequeño taller, te invito a dar una vuelta por todo Guayaquil, te invito a conocer por todos lados. Galápagos, si quieres, vamos. Genial, pues un abrazo a todo el mundo. Listo, muchísimas gracias. A Ahora ti. nos vamos a las conclusiones. En la última de ese enriquecedor programa, en las conclusiones de todo lo que nos ha dicho Diego. Yo creo que ha sido bastante enriquecedor, pero sobre todo orientador. Sobre todo en este momento es que hay bastante gente que le gustaría escribir un guión de comedia, ¿no? Sobre todo, empiezo con la primera parte que creo que es una de las que más nos llama la atención, y es esta especie de especificación que nos da el momento de que tú escribes un guión para adultos o para niños,
Con los niños suele más, cuando escribes un guión, el hecho de que el humor sea un poquito más físico, gráfico, caídas, de que se balones, de, yo qué sé, de que abre mucho la boca, de que hace gestos extraños, de que los personajes son un poco histriónicos, ese tipo de cosas, ¿no? Los adultos o para el público más en general, también esa situación que dice que es un poco que se da entre los personajes cuando viven la ironía, un poco las situaciones extrañas en las que viven, el silencio, ese tipo de cosas que tal vez implican, meterse un poco más de cabeza en el guión, ¿no? De saber dónde las planteas, ¿no? Y en el niño de situaciones físicas de situaciones físicas que también implica pensarlas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que yo pienso que es de las que realmente creo que de todas maneras de todo lo que nos dijo es un poco injusto, pero para empezar por ahí por lo menos a mí me ha llamado más la atención. Luego tienes varios también de los consejos que nos da es acerca de podría decirse, no dejar de escribir, ¿no? De entender que una película o hacer de guionista, entender que el proceso de un guionista o el proceso de hacer una película implica las etapas que escribes, que estás rodando, como las etapas en las que no estás rodando, de picos y vacíos, de soledades, de enfrentarte a la página en blanco, así que no saber qué hacer con mi vida en estos momentos, pero es parte de ese proceso, ¿no? Y luego las etapas en que estás rodando, en la que estás haciendo ya una producción, en la que ya estás escribiendo, entonces, todo eso es un todo, ¿no? Y es como cuando vos estás con una pareja, ¿no? Dices, no es que ya no sé qué siento por ti, no, realmente es que la quieres con todo, ¿no? Con su virtud, con todo el paquete de la persona que viene, una carrera como la de guionista o la del cine, ¿no? Y como cualquier carrera en general, ¿no? Cualquier carrera en general, ¿no? Carreras, o yo que sé, en medicina también tendrá sus picos y bajos en que probablemente tú dices, ya no sé qué hacer con mi vida. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Entender que la carrera es eso, ¿no? Enfrentarte con diferentes picos y llanuras en las que no necesariamente todo el rato vas a estar escribiendo, ¿no? Y por eso, no dejar de fortalecer ese músculo que te lleva a mejorar la técnica, por decirlo así, de repente en ese tiempo en que no estás escribiendo, dedicarte a observar, todo lo que está a tu alrededor, que es lo que también nos decía, entender las personas, cómo hablan las personas, qué es lo de la situación que podría estar una persona que está al lado tuyo, de repente es una situación que más bien llevaría a ponerte triste, darle la vuelta y entender la situación cómica, cómo hablan las personas en ese tipo de situaciones y cómo podrías darle la vuelta para que darle la vuelta y pensar la situación como una situación positiva, una situación negativa, una situación cómica y diferentes enfoques que podría tener la misma situación, ¿no? Y lo último que quisiera resumir, nuevamente repito, es un poco injusto que resuma todo esto en 3 puntitos, pero yo sé que nos dijo un poco más, pueden repetir la charla, está en Facebook y la vamos a colgar también en YouTube y sobre todo en la transmisión que vamos a tener todos los sábados a las 7 de la noche a través del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya voy a contar un poco más de eso. Lo último que quisiera decir es, este último punto es que la comedia en general no es lo mismo que un stand-up o un pequeño sketch, que también funciona cada uno en sus ámbitos, ¿no? El stand-up es stand-up, por eso tiene... Y el sketch es un sketch. Por eso tiene un formato de corto de 3 minutos, no sé qué. En cambio, cuando haces una película, estás con y nos decía que debería tener el mismo sentido si le quitaran los chistes y los diálogos, y que debería tener un personaje de ahí característico que sea un temor, que tenga una específica, y que esté sobre todo pasando por una situación en concreta, que esa situación también sea importante para el personaje, ¿no? Que tenga una dificultad de atravesar, y que esa dificultad que atraviesa, mientras hay una cierta empatía, que está viendo la historia, ¿no? Un poquito también temas de guión y demás de cómo se mañara la historia, cómo se hace y luego cómo se desenvuelve esa historia, ¿no? Es un poquito también y de conocer que así sea comedia, así sea ficción, así sea thriller, esa historia que estás contando para hacer una historia que tenga planteamiento, cómo se enreda y cómo se desenvuelve.
Y dentro de eso de ahí ya incluyes los diálogos, incluyes la construcción de personajes, juegas con los estereotipos, estas cosas que nos estaba recomendando Diego San José, que tiene una vasta experiencia en esto de aquí, ¿no? Ya con esto damos los 3 puntos y aquí me voy también a contarle un poco, ¿no? De que volver a ver todo lo que nos está contando Diego San José en nuestro canal de Facebook, en licenciatura en cine. También puede vernos a través de nuestro canal de YouTube, que ahí están también todas las entrevistas del Doctor Cinema. Tú dices, el día de mañana quiero ver a Dan Now, sección de fotografía, quiero ver a Michelle Endara hablando de dirección, quiero ver a Diego San José hablando de guión de comedia, quiero ver a las diferentes personas que nos han acompañado en el cine o series de televisión que han sido unos consejos bastante brillantes. Por ejemplo, también me acuerdo de Fernando Sucoloto, que nos hablaba de la dirección de arte, ¿no? De arte y diseñador de producción en varias series en Brasil, por ejemplo, tienes el 3%, o la otra serie bastante importante, Omnisciente, que va a salir pronto, la nueva temporada de 100%, aprovechen para que puedan verlo. Pueden ver todas estas repeticiones también a través de el canal de la Católica todos los sábados a las 7 de la noche. Es bastante importante porque en esta señal específica, en los sábados a las 7 de la noche, pueden ver todas las personas que nos están viendo en rincones del Ecuador que no tienen acceso a Internet. Y es bastante importante porque así también tú que nos estás viendo, yo que sé, en Machala, en Azuay, yo que sé, en Santa Isabel o en alguna comunidad de Santa Isabel, yo que sé, nos están desde Zulupali o nos están viendo desde San Bolquí, nos están viendo desde Salinas de Bolívar, me parece. No recuerdo exactamente dónde quedaban Salinas en la región de la Sierra, me disculparán. O si nos están viendo desde Manaví, de Puerto Viejo, de Calceta, de todos estos lugares que nos están viendo, y de repente algunos de esos lugares no tienen acceso a Internet. Es una obra bastante interesante porque así nos podemos formar un poquito más o conocer un poquito más de cómo y quién sabe, ¿no? De repente, como decía Andrés Crespo, este actor, director, guionista, que hizo la película, la conocía como Blanquito, pero la que se llama, ¿cómo se llamaba? Pescador, precisamente porque él nos decía, ¿no? ¿Quién quita que el día de mañana una persona de Calceta sea la próxima ganadora de la Palma, del Festival de Cannes o de la Berlinale en Berlín? Porque precisamente para hacer cine actualmente, ¿qué necesitas? Podría ser un celular, un buen equipo de sonido, que probablemente un micrófono, corbatero y demás te costará unos $200, pero el resto es talento, netamente talento. Talento que se fortalece con la formación, con libros, con una persona que te mentorice, ¿no? En cierta forma, y sobre todo también con experiencia. Es por eso que me parece que es bastante importante resaltar o recalcar que la Universidad Católica tiene esta carrera de cine. Precisamente buscamos empatar estas que son bastante importantes. Por un lado, la parte teórica, que es experiencia resumida de casi 100 años de cine, ¿sí? Con la otra parte que también es importante, que es la práctica. Estos 100 años de cine, cómo yo la absorbo, la ejecuto después, que es lo que pensamos que es una cosa primordial al momento de aprender una carrera, ¿no? Hay personas que luego tú dices, esta persona tiene tanto talento que toda esta experiencia de los 100 años de cine la absorbió por su propia cuenta, pero son estas personas que son casos prácticamente únicos, como por ejemplo el caso de Diego San José o como el caso único el creador de las películas, por ejemplo, de Kill Bill, ¿no? O de Pulp Fiction, ¿no? Que prácticamente él estudió cine e hizo cine simplemente viendo cine. Pero luego tienes el caso de las personas comunes. Nosotros cuando nos encontramos con la página en blanco y decimos, no, pues es que aquí esta parte del planteamiento y no el desenlace de los arquetipos de los personajes, de la iluminación, de la parte técnica, de cómo crear un contraluz, de cómo crear este movimiento dentro de la composición y luego un montón de aspectos técnicos referentes al cine. Es que esa vaina, si es que no tengo a alguien que me tutorice, yo podría interpretar cualquier cosa. Entonces, eso, básicamente, hay personas que nacen con el talento y prácticamente con la práctica lo van subiendo. Un de los mortales, que es el 95-99, la población sí necesita darle una carrera, necesita un tutor, necesita decir, mira, estos libros que están viendo en internet no sirven, o es una persona que de repente lo escribió, pero no es que tiene la experiencia. Mira, estos otros libros son los que
te podrían ayudar más, sobre todo de repente que te hace falta, estás cayendo en una construcción de personaje bastante flatua y de repente tú necesitas este libro que te va a convenir más a ti, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencia yo creo que es bastante rescatable y solamente lo vas a encontrar en una universidad o a través de un tutor que te pueda guiar en esta carrera que es tan enriquecedora, ¿no? Por eso yo los que nos están viendo pueden hacer el examen de admisión de la carrera de cine, que ya el próximo examen es el 29 de julio, y los siguientes hay dos en agosto, si no mal no recuerdo es el 12 de agosto, y el siguiente sí no me acuerdo, por más que pueda tratar de acordarme, y el último creo que es en septiembre. Entonces, estén atentos aquí de todas maneras entre fechas, de cuándo son las fechas, de cuándo son los exámenes de admisión, o si no pueden acercarse a nuestras distinguidas redes sociales, que pueden seguir en Instagram como CineUCSG, o en la página de Facebook como en Cine UCSG, o a través de nuestro canal de YouTube, en Licenciatura en Cine UCSG, eso, ¿no? Entonces se pueden meterse ahí, preguntar, escribirnos, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para entrar a la carrera? Me gustaría saber, tener más información acerca de las becas. Yo que sé que el CEN beca a ciertos estudiantes para que de repente, si yo soy de una nacionalidad indígena, de repente montuya o afrodescendiente, el CNC tiene estos accesos especiales para personas que viven en cierto Ecuador o tienen una cierta dificultad para acceder a una formación en diferentes lugares. Entonces, el CNC pregunta por esas becas, o de repente, si te interesa también acceder a las becas que ofrece la universidad por rendimiento académico, por deportivo, por una cuestión cultural, pregunta también por ese tipo de becas. También tenemos financiamientos distintos a través de instituciones financieras, que también es una forma bastante interesante de acceder a ciertos tipos de financiamientos, ¿no? Entonces, pregunta, de repente no tuviste la beca el primer semestre, intenta en el segundo semestre. Hay varios estudiantes que el primer semestre se lo pagaron, ahorraron su dinero, se pagaron la carrera, y ya en el segundo semestre, con todo lo que ahorraron, se compraron cámaras y equipos y ni sé qué, y ya están trabajando precisamente de lo que les rinden estos equipos con el conocimiento que adquirieron. Prácticamente la inversión que hicieron en el primer semestre ya la recuperaron prácticamente, con todos los trabajos que les están saliendo desde el primer año de carrera, ¿no? No solamente eso, sino que ya están participando en festivales, quedan como selección oficial en festivales, y eso es bastante bonito, que desde tu primer año de carrera de cine ya cuentes con esta trayectoria, esta experiencia, ¿no? A nosotros nos interesa no solamente el hacer por hacer, sino que hagas, entiendas y ejecutes todo esto de estos conceptos y toda esta práctica acerca del cine, ¿no? Yo creo que somos si no es la carrera más balanceada de todo el Ecuador, sí creo que es una carrera bastante importante dentro del Ecuador, que está bastante equilibrada en cuanto a la práctica y a la teoría, sobre todo a este acceso a diferentes programas que tiene, ¿no? Entonces, los invito a preguntar por la carrera de cine en las diferentes instancias, o nos pueden escribir y demás, ¿no? No quiero terminar no sin antes agradecer a Alex Dumani, que está parte dentro del equipo del Doctor Cinema, sobre todo por esta gestión que nos hace dentro de la transmisión. Muchísimas gracias a Alex Dumani. También puede seguir en su programa de Cinema On, donde comenta la actualidad con diferentes personas, sobre todo estudiantes, para que conozcan a los chicos qué es lo que comentan, ¿no? Acerca de la carrera, y hacen estos análisis del cine, que es bastante interesante. Vayan a verlo, están también en YouTube como el de Simón. Luego también quiero agradecer a nuestra carrera, María Emilia García, a la Facultad de Artes y Humanidades, al canal de la Católica por transmitirnos todos los sábados a las 5, a Denis Gonzaga, que nos ha facilitado esta transmisión a través del canal de la Católica. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, sobre todo a los que nos comparten nuestro contenido. Nos queremos mucho más que si no nos comparten. Y sobre todo también a la Universidad Católica por permitirnos tener este espacio en donde todo el mundo aprende sobre cine. Es un arte que sí necesitamos este nivel técnico, que todas estas personas, la pandemia, nos quieren regalar un poco de su tiempo para indicarnos por qué camino seguir con respecto al cine, ¿no? Y no solamente pensar en local y decir, bueno, voy a hacer cine para que mi comunidad de amigos vea, sino que pensar que no solamente en Ecuador, sino que salgamos un poco más,
y decir, tal vez podríamos hacer una película que la podamos vender en Perú, podemos vender en Colombia, podemos vender o quién sabe en México o en diferentes lugares, que es lo que se hace, por ejemplo, en Colombia, lo que se hace, por ejemplo, en España, lo que se hace, por ejemplo, en México, ¿no? Y no me caso en México, ¿no? Y no me caso de sería sumamente interesante que no solamente contemos con fondos públicos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual por parte del gobierno, sino que recibamos fondos públicos por parte de las diferentes cantones y provincias, que las provincias un fondo de acceso público para que diferentes, no solamente del arte, del cine, sino también de música y demás, ¿no? Sería bastante porque quién quita que Guayaquil podrías tener el siguiente festival de San Sebastián o el siguiente festival de Annecy o el siguiente festival de Viña del Mar, ¿no? Pienso que es una parte que debería poner todo a nuestro Josué Sánchez, que toma esta idea bastante interesante de financiar fondos públicos para los ciudadanos guayaquileños, que creo que nos merecemos bastante arte, nos merecemos tener bastante inversión en cine, que al final es una cosa que repercute, ¿no? Por ejemplo, usted tiene Guayarte, que es una cosa que es muy bonita, que ha tenido su retorno de inversión bastante interesante. Quien no quita que la siguiente película o siguiente festival de Skill pueda tener esta repercusión en el público extranjero, festivales como el de Viña del Mar. Entonces, es una invitación para nuestras autoridades para que inviertan en cine, en ese sentido, ¿no? Agradezco también a nuestros auspiciantes, a Umusan. Humo es el lombriz orgánico, que es 100% natural, fortaleces tus plantas y ayuda a que todo tipo de cultivo, huertos urbanos, ya no huertos, sino fincas de banana, de cacao, es la mejor inversión que puedas tener por todo lo que tú inviertes en este humo, que aquí se ve un poquito la diferencia entre una plantita de las germinaciones entre una y el otro, enriqueces el suelo y tiene un montón de beneficios, sobre todo en épocas de lluvias, contra y demás. Entonces, revisen la composición orgánica y sobre todo sigan a las redes sociales a Humusan, Humus de lombriz, ¿no? Entonces, eso, agradezco a todos los que nos ven, a los que comparten nuestros contenidos. Síganos en nuestra siguiente emisión del Doctor Cinema, que va a estar sumamente interesante. Muchas gracias con todos, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio, otro invitado, misma introducción. Muchas gracias. Luego.